Es un placer tenerlos aquí para el lanzamiento oficial del sistema SLAM RS10 de la marca CHC NAV. Hoy, hemos preparado una demostración en campo y el procesamiento de la información con el software TCP Point Cloud de Aptitop. Nos acompañan Julián Rodríguez, gerente comercial de Galileo Instruments, quien nos hablará sobre el sistema RS10. Miguel Reyes, líder de soporte técnico de Galileo Instruments. Además, tenemos el inmenso placer de contar con la presencia de Francisco Gázquez, ingeniero programador de TCP Point Cloud Editor, quien nos enseñará cómo procesar y vectorizar la información adquirida en campo. Bienvenidos a este emocionante evento. De todas las tecnologías láser, integración de sistemas de mapeo móvil con cámaras 360, la división de mapeo móvil 3D de CHC NAV, pues llevaba ya 2 años trabajando en hacer algo disruptivo, en hacer algo diferente con respecto a lo que todos conocemos en los sistemas SLAM. A la fecha hoy CHC NAV tiene más de 20 años en el mundo, se posiciona como la marca número 1 en Asia y en China completamente y la marca número 4 a nivel mundial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es un dispositivo SLAM que además viene con una antena desmagnetizada de más de 1408 canales con todas las 6 constelaciones y tecnología ESBAS, que aumenta pues el rendimiento, y es un equipo prácticamente RTK, es un equipo con tecnología RTK incorporada. Muchos de los que hemos estado ya en el argot de la tecnología SLAM desde sus inicios pues no tenía GPS, ¿sí? Entonces pues teníamos que utilizar un backpack o teníamos que acondicionarle una antena GPS adicional, pero en este caso ya el sistema viene completamente integrado con su GPS directamente en el dispositivo de mano, ¿sí? Y viene adicionalmente con un soporte sobre bastón que, combinado con una tablet y el software Landstar 8, tiene la potencialidad de poder hacer también replanteos y levantamientos RTK. Es decir, estamos combinando más allá de un SLAM, una tecnología de topografía RTK con cámaras frontales que me permite hacer fotogrametría terrestre y darle color a la nube de puntos. Entonces acá tenemos varias tecnologías integradas. Importante de que yo puedo entrar, digamos, tener posicionamiento vía NTRIP a partir de la red Galinet, ya con alrededor de 50 estaciones a nivel nacional, o también obviamente hacer PPK, que sería lo más tradicional para poder hacer la corrección de las trayectorias. Pero sin embargo tengo RTK, venimos de afuera hacia adentro, y ya venimos enganchados o venimos enlazados, y el hecho de perder sistema GPS al interior de los espacios confinados o espacios al interior, pues me permite adicionalmente continuar con el posicionamiento de trayectoria a través del sistema inercial. Es uno de los equipos que además revoluciona el mercado porque en tiempo real podemos ver si la trayectoria interna se va perdiendo, que en teoría pudiera llegar a tener hasta unos 5 minutos continuos de posicionamiento, ¿sí? Con el sistema inercial una vez que se pierde la señal satelital, pero puedo estar visualizando la pérdida de señal en tiempo real de la trayectoria. En otros dispositivos similares o equivalentes, solamente esto lo podemos ver en la medida que hacemos el postprocesamiento en la oficina. Entonces, este equipo pues está revolucionando el mercado prácticamente. ¿Qué tenemos? Entonces, como hablamos, pues es un equipo RTK con tecnología SLAM, ¿sí? Vamos a ver que a pesar de ser un SLAM convencional como muchos otros, es decir, una nube de puntos, bien es conocido que la mayoría de integradores utilizan bien sea equipos GSI de 16 o de 32 líneas, es decir, de 120 metros o de 300 metros. En este caso tenemos las dos opciones de adquirirlo con el GSI de 16 líneas o el de 32 y aumentar la distancia del rango. En este caso, pues, en vez de tener una cámara 360 incorporada de un tercer fabricante como una Insta 360 u otros, tiene 3 cámaras frontales de alta resolución, viene con baterías internas removibles con cambio de batería en caliente, un sistema inercial de 200 Hz y un RTK desmagnetizado de alta precisión. En este caso viene con una memoria interna de estado sólido de 512 GB y descarga de datos de alta velocidad tipo C. Viene con 3 baterías, es decir que cada batería dura alrededor de 1 hora, pero yo puedo seguir cargando mis baterías y hacer cambio de batería en caliente. En este caso, pues, ¿qué características típicas del SLAM? Es bien conocido que podemos llegar a tener precisiones por debajo de los 5 centímetros, pero en el postproceso y una precisión absoluta de la integración y la correlación de la nube de puntos puedo llegar a tener precisiones relativas por debajo de 1 centímetro. Este es un chip
Unicore interno, que adicionalmente también me permite hoy por hoy ya habilitar también la tecnología Galileo HAZ y con más de 1400 o con 1408 canales, con precisión RTK de 8 milímetros, y el objetivo de esto es también hacer levantamientos RTK o levantamientos topográficos, pero ya no estoy capturando un punto, estoy capturando un punto y adicional con SLAM millones de puntos. Estamos hablando de 320.000 puntos por segundo. O en su defecto, si escogiéramos el de 32 líneas, estaríamos hablando de más de 640.000 puntos por segundo. Un peso total de menos de 2 kilogramos y una adquisición de datos sin necesidad de tener que hacer los famosos ochos o los famosos calibraciones que típicamente tenemos que hacer al inicio y al final con un equipo equivalente en esta gama. Entonces combinamos 4 tecnologías en una. Estamos hablando de un RTK SLAM, ¿sí? Es decir, es un equipo que me permite además hacer replanteos, hacer adquisición de datos libre de calibraciones, es decir, de hacer los 8 al inicio y al final, como típicamente lo hacemos para calibrar y aumentar la precisión del sistema PPK al inicio y al final, o aumentando, digamos, algunos puntos estáticos de 3 o 5 minutos como otras tecnologías. Una tecnología SFX, que es lo que me permite continuar a partir del sistema inercial después de perder señal GPS, y una tecnología que CHSNAP llama B-LiDAR, que me permite hacer replanteo con el mismo sistema escáner y con la vinculación de las cámaras frontales. Entonces puedo, a partir de picar un punto en la fotografía, puedo adicionalmente hacer el replanteo de esos puntos como si fuera algo así tipo estación total, es decir, una combinación de las cámaras ópticas y la tecnología láser. Entonces, digamos que podemos llegar a obtener precisiones típicamente en entornos complicados menores a 3 centímetros. Este es un ejercicio, por ejemplo, de un levantamiento de 13.000 metros cuadrados, donde pues al final lo que se hace es que hace procesamiento en tiempo real, es decir, que estamos visualizando directamente lo que estoy levantando en la pantalla del equipo. Está almacenando las 3 cámaras también, que las puedo procesar posteriormente si se quiere, y en el software de postproceso pues se puede hacer ya el postproceso PPK cinemático para mejorar la trayectoria y hacer la optimización de la nube de puntos que me permite llegar a mejores precisiones. En este caso, pues con la optimización, acá vemos el procesamiento en tiempo real, es decir, tiene un procesador muy potente de 8 núcleos internamente, y puedo llegar a tener y a disminuir el grosor de la nube de puntos hasta por debajo de los 2 centímetros y una precisión relativa inferior a 1 centímetro, porque pues se disminuye significativamente la cantidad de puntos y lo que se busca es tener unas superficies muchísimo más refinadas. Esto es a lo que nos referimos con el tema de la eficiencia, ¿sí? No necesito estar haciendo cierres de 8 o dobles pasadas cuando tendríamos que hacerlo con escáneres tradicionales. En este caso, ¿a partir de qué? De la rápida inicialización con la tecnología RTK N-Trip directamente en el campo cuando estoy en espacios abiertos. Aquí podemos ver cómo puedo, a partir de esa misma tecnología, tener unas alertas en la medida que salgo, digamos, vengo de afuera, entro a un sótano o entro a un espacio confinado o a un área de interiores y obviamente pasado el tiempo estoy viendo cómo va decreciendo en tiempo real la precisión del posicionamiento. ¿Cómo se compensa eso? Que inmediatamente que yo veo que estoy pasando un posicionamiento amarillo, puedo sacar el escáner por una ventana, por ejemplo, readquirir datos GPS y nuevamente engancharme con posicionamiento y continuar. Entendiendo que esto es tiempo real, pero posteriormente todo eso queda grabado en PPK para un postproceso y un procesamiento. Buenos días, Pekín, Beijing. En este caso, pues también podemos venir con el mismo sistema de coordenadas de afuera hacia adentro, amarrados con una serie de estación permanente. El equipo, pues como tal, pues es rotativo, 360 grados, como un escáner SLAM clásico, ¿cierto? Le incorporo entonces un bastón en fibra de carbono y un bracket con una tablet potente que es la LT800. Es una tablet rígida, ultra ligera, que además tiene una cantidad de aplicaciones que es todo el software para topografía de Landstar 8, cálculo de superficies, levantamiento visual con las cámaras, como lo hemos hecho con las series de cámaras I89, I93 e la nueva I76. Entonces estamos combinando desde que en vez de tomar un punto con topografía convencional, yo estoy tomando bastantes o millones de puntos en el mismo lugar. Con la tecnología SFX, es una tecnología que me permite obtener hasta más de 100 metros en ambientes de alta obstrucción. Es como entrar a callejones, como entrar a vegetación espesa, y lo vamos a ver ahora con
como lo está viendo, como lo vamos a mostrar con Miguel en un caso de éxito real, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues puedo llegar a tener problemas de medición de RTK en los últimos 100 metros, 5 centímetros de precisión en entornos difíciles, y es a partir precisamente de la combinación del sistema inercial entrando en zonas difíciles como debajo de puentes, en cañones urbanos, entre otras cosas. Como lo podemos ver acá, también viene con su sistema de compensación inercial porque es un RTK. Entonces, pues yo puedo hacer topografía convencional. Puedo usar o no usar la tecnología SLAM, que en realidad es un RTK, la combinación de varias tecnologías en una sola. Y adicionalmente, pues la tecnología B-Leader que me permite, pues, utilizar las cámaras para hacer replanteo en ambientes difíciles, donde, por ejemplo, este es un escenario donde combino las cámaras y las selecciono directamente, toco la pantalla superior derecha donde dice SLAM, identifico un punto a partir de la parte visual, como si estuviera viendo de alguna manera, como si fuera una estación total, pero al activar en el paso de la tecnología láser, inmediatamente le hace la medición láser y me calcula la coordenada de esos puntos inaccesibles. Es decir, que esto es algo que en el campo directamente no puedo hacer con otros equipos SLAM equivalentes o similares en su clase. Entonces, estos son puntos diferenciadores que me permiten, por tanto, pues combinar la información visual con la tecnología láser como si fuera un distanciómetro y obtener las coordenadas y la altura en ambientes difíciles. Y esto sería pues como un abrebocas simplemente de lo que es la introducción a la tecnología del nuevo SLAM de RS10 de CH-CNAP, que viene con una tecnología disruptiva con respecto a lo que muchos ya conocemos en el mercado. De aquí en adelante, pues ya le doy paso al ingeniero Miguel para que entonces nos muestre el caso real y luego darle la palabra a los ingenieros especialistas de Amplitod que nos acompañan desde España para mostrar lo que podemos hacer con toda esta nube de puntos y el software de Amplitod. Gracias. Sí, buenos días tengan todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Bueno, vamos a comenzar acá. No sé si están viendo mi pantalla. Dice casos de éxitos. Sí, confirmado. Perfecto. Entonces, a partir de aquí, voy a intentar ser bastante corto en el tiempo porque tenemos mucha información con Amplitod. Estos son algunos casos de éxitos que ya hemos tenido aquí en Colombia con el equipo y a partir de allí vamos a proyectar la toma de información que hicimos en campo. Y con ese ejercicio, nuestros amigos de Amplitod van a hacer la vectorización de mi información. Entonces, algunos casos de éxito ha sido en la ciudad de Villavicencio, donde hicimos el levantamiento de una plaza y acá algunos más resultados obtenidos que después se hizo una vectorización y se hicieron algunos diseños. También este equipo es bastante funcional en la parte de forestal. Con este equipo somos capaces de medir biomasa, ancho del pecho en los árboles y demás información pues, que aplicamos hacia esta línea. Esto que están viendo en pantalla es cómo funciona el equipo. Vean que es muy fácil, pues la interfaz. Aquí básicamente estamos viendo la capacidad de espacio disponible en este momento. Ya estamos conectados la tablet a través de Wi-Fi con el dispositivo SMAN y básicamente aquí lo que vamos a hacer es activar la toma de información vía N-Tree. Nosotros a nivel nacional tenemos más de 38 antenas, la cual podemos conectarnos con dichas antenas y ya tenemos un posicionamiento, una conexión en tiempo real. Esta es la interfaz como tal del equipo. En la parte superior podemos ver que en este momento está en autónomo. Dejamos que pase aproximadamente unos 10 segundos y ya tenemos una solución fija, la cual ya tenemos un punto de partida para empezar nuestro proyecto. A partir de aquí sencillamente le damos iniciar, podemos seleccionar si vamos a hacer un trabajo en interior o exterior. En este caso le dijimos exterior porque vamos a partir desde la parte externa y vamos a ir tomando información desde la parte interna. Él automáticamente, cuando pasamos a la parte interna, ya interpreta, digamos, ese cambio de información, ya ve que, digamos, se acorta los números de satélites
y ya él automáticamente hace el cambio de tecnología SMAN. ¿Qué nos da esto? Podemos partir sin necesidad de proceso de un punto conocido, ¿sí? Donde ya geodésicamente tenemos la información ajustada a eso. Ese movimiento hacia la parte alta que acaban de ver en pantalla, eso fue una prueba que también estábamos haciendo, porque generalmente los que ya han trabajado con algunos equipos sabemos que debemos mantener una posición fija. Entonces aquí ya estamos haciendo un ensayo bastante completo con distintos movimientos, retrocediendo en la toma de información, porque todos sabemos que los SMAN actualmente en el mercado no podemos pasar por la misma línea, no podemos devolvernos, porque entonces ya el sistema inercial se pone inestable y podemos perder pues información en este caso. Esto que ven en pantalla son las oficinas, una de nuestras oficinas en Armenia, y va a ser, digamos, el ejercicio con el cual nuestros compañeros de Amplitop van a hacer una presentación y vectorización de todo esto. Vean que no hace falta que yo termine donde empecé. Yo puedo terminar en cualquier sitio, es algo también importante, y en ningún momento estoy haciendo camuflación. En este momento, sencillamente, culmino la información, puedo ver en 3D también lo que acabo de tomar, puedo ver que las líneas están en verde, significa que me mantuvo mi trayectoria, y además, como ven en pantalla, de ser necesario podemos ubicar puntos de control, ¿sí? Tomamos esa información y después sencillamente indicamos dónde están dichas coordenadas. Aquí en esta pantalla también podemos cambiar la visualización, podemos tener una vista en DGB o por la intensidad o por la altura. Todo esto se puede hacer desde acá, y aquí en la parte de abajo podemos tener más vista de puntos de control. Ya a partir de allí se terminó la toma de información, y lo que hacemos es que vamos a oficina, nos conectamos vía cable tipo C al dispositivo, descargamos la información y ya nos vamos al software propio de la marca CHC, el cual hacemos el ajuste de trayectoria para obtener ya la información final que podemos clasificar, vectorizar, dibujar en distintos software, como el caso de hoy en el software TCP Point Cloud, que es un software bastante eficiente, bastante potente, donde podamos hacer todo este tipo de dibujo de la información ya tomada. Aquí sencillamente estamos seleccionando el proyecto, definimos el nombre del proyecto, definimos dónde vamos a guardar la información y le damos salida a toda esta información, le decimos siguiente, ¿sí? Es un flujo bastante intuitivo, bastante simple. Aquí podemos seleccionar entre coordenadas específicas de un punto o coordenadas normativas. Además de esto, podemos, según el país donde estemos, podemos seleccionar el continente, y a partir de allí seleccionamos el país y escogemos en qué sistema de coordenadas necesitamos que esté dicha información. En este caso vamos a usar CTM12, que es el sistema de coordenada nacional aquí en Colombia. Le decimos siguiente, seleccionamos que efectivamente esté en la nube de puntos, la cual vamos a proyectar, y aquí podemos optar entre un ajuste vía MTK, vía PPK o vía solamente con el SMAN. Entonces, en este caso, como teníamos conexión con el sistema de nuestras antenas, sistema Energy, seleccionamos ese sistema. Acá podemos además incorporamos puntos de control que hayamos tomado en sitio, ¿sí? Y acá sencillamente indicamos en qué formato van a salir nuestro sistema de coordenadas, si queremos pintar o optimizar nuestra nube de puntos, y definimos que vamos a sacar un punto más, que es un formato, digamos, universal en temas de nube de puntos. A partir de aquí, ya sencillamente el software ya hace su ajuste automático, ¿sí? Como ven en pantalla, y podemos obtener una revisualización del sitio que levantamos, como van a ver en este momento en pantalla, y a partir de allí podemos hacer mediciones,
Este es el software, digamos, nativo con el que se hace todo el ajuste. Eso que ven allí, nosotros nada más nos enfocamos en Macasa, pero obviamente como tenemos alcance hasta 120 metros, obtuvimos mucha más información de la que realmente necesitamos. A partir de aquí, esta información se la compartimos a nuestros amigos de Applitop y a continuación le voy a dar el paso a Francisco, quienes van a hacer la vectorización de esta información. Listo. Bien, hola a todos. Soy Francisco Vázquez, soy desarrollador de software aquí en Applitop y estoy en el equipo de desarrollo de Point Cloud Editor, y hoy lo que vamos a ver va a ser un flujo de trabajo en el que vamos a trabajar con dos proyectos. El primero sería el escaneo de esta oficina que acabamos de ver, el cual nos vamos a centrar sobre todo en lo que serían las distintas simbologías por las que podemos analizar la nube de puntos. El día de hoy, los visitando para poder navegar más cómodamente por el interior del edificio, sobre todo, y filtrar una planta concreta, etcétera, y alguna herramienta de medición. Y luego un segundo proyecto, que es un escaneo de una zona de una universidad donde vamos a ver las herramientas de clasificación, vamos a entrar a fondo con la herramienta de vectorización, modelado del terreno, análisis a través de perfiles y cómo publicar el proyecto para hacer como la entrega final a un cliente, etcétera. Entonces, sin más, comenzamos. El primer paso sería crear nuestro proyecto. Lo llamamos oficina e importamos nuestra nube de puntos. Estos serían los ficheros LAS que se acaban de generar después de la reconstrucción del escáner. Y aquí podemos ver los distintos formatos que son compatibles, por ejemplo, los ficheros 57, ASC, LAS, los ficheros SPLIT, PTS, PTX, así como cualquier formato ASCII que podríamos importar configurando las columnas, etc. Incorporamos la nube al proyecto. Y comenzamos analizando las propiedades de lo que hemos importado. Podemos ver la nube de puntos y si seleccionamos sus propiedades, vemos que tenemos unos 39 millones de puntos, los límites de coordenadas, etcétera, y los atributos que contiene la nube. Sería color, intensidad y las marcas de tiempo. Podemos ver el histograma de los distintos atributos para ver cómo se distribuyen. En estos casos es interesante las marcas de tiempo porque nos van a decir cómo ha sido el recorrido del SLAM. Y podríamos representar la nube de puntos, por ejemplo, atendiendo a la intensidad de sus puntos. En este caso vamos a una distribución por cuantiles, que es mucho más precisa para este tipo de campo, y cogemos, por ejemplo, 50 rangos. Y ahí podemos ver las intensidades que se han capturado de la nube de puntos. Si las representamos atendiendo a las marcas de tiempo, pues aquí podemos ver con los distintos rangos de colores, básicamente el orden en el que se han ido tomando los puntos al escanearlo, y en la leyenda podemos ver los rangos de las marcas de tiempo. Y esto es útil sobre todo cuando hay solapes, pues podríamos determinar en qué momento del escaneo se ha producido el solape, etc. También podemos representar por el color de la nube para distinguir cada una de ellas y cambiar el color de cada una, etc. Y en este caso el trabajo ya nos viene perfectamente registrado.
Pero si fuera necesario analizar los distintos escaneos, pues aquí tenemos algunas herramientas para desplazar, rotar, incluso transformar en función de puntos de control, etc. Entonces ahora vamos a centrar en entrar dentro del edificio. Entonces, para que nos sea más sencillo, lo que vamos a hacer es filtrar solo los puntos del propio edificio para comenzar. Esto lo conseguimos simplemente haciendo un polígono. Y a continuación, pues establecemos un filtro sobre la nube de puntos. Y con esto tenemos el edificio completo. En este caso, lo que me interesa es centrarme en la planta inferior y quitar el techo y el suelo para trabajar más cómodamente. Así que con el filtro de caja puedo de forma interactiva ir ajustando los límites y ver cómo quedaría el filtro en tiempo real, y así muy fácilmente puedo establecer los límites de la cota. Y ahí lo tendríamos, eso es lo que nos interesa, así que aceptamos y de nuevo filtrar. Y ahora entramos en perspectiva y ya podemos entrar perfectamente dentro del edificio. Y pues, por ejemplo, estableciendo la referencia a punto, podríamos medir distancias. Podemos medir, por ejemplo, si nos vamos aquí a estas escaleras, pues podemos medir el ancho del escalón. O con la distancia 3D, si medimos de un borde al otro, nos va a decir en la hipotenusa la distancia 3D y en los dos catetos la diferencia de cota, y en la otra la distancia en XY, que sería en este caso el tamaño de la huella aproximadamente de la escalera. También podríamos medir un área y sacar el área del escalón, etcétera. Aquí se nos informa tanto del área 2D como 3D. Y otra opción interesante sería hacer uso de un perfil para aislar una sección de la nube donde podríamos medir e incluso hacer selecciones, etcétera, mucho más cómodamente. Configuramos el perfil rápido para que actúe desde la vista superior a un ancho de banda de medio metro y hacemos el corte por aquí para pillar esta sección de lo que sería esta cocina que tenemos aquí. Y aquí está el visor del perfil rápido. Esto funciona en tiempo real, por lo que es posible modificar al vuelo el ancho de banda, incluso apagar o encender nubes. Incluso, como mencionaba anteriormente, sería posible establecer una selección desde aquí y que afectara a la nube completa y establecer un filtro desde la sección del perfil, etcétera. Si ponemos ambas ventanas a la vista, veremos que se ve una línea verde que se corresponde con el plano de este perfil. Y si ahora aquí hacemos una selección, vemos cómo efectivamente en ambos visores los puntos se ponen en amarillo y así habremos conseguido aislar ese elemento. Eso puede ser muy útil para clasificar elementos verticales y cosillas así. Y también desde aquí mismamente pues podríamos establecer mediciones aquí en 2D directamente, por ejemplo, para medir el área de este elemento.
Finalmente, pues restauramos todos los filtros, haciendo que la nube vuelva al estado original, y vamos a pasar al segundo ejemplo de la universidad, donde vamos a entrar de lleno en clasificación y vectorización. Empezamos importando el fichero nuevamente. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es aislar la zona donde está el edificio y empezar a clasificar los elementos para quitarlos de la vista y trabajar más cómodamente. Entonces establecemos la representación por categoría y podemos ver que toda la nube está de color blanco, porque nunca se ha clasificado aún. Así que seleccionamos la zona de trabajo y lo que vamos a hacer es, una vez seleccionada, vamos a invertir la selección y establecer el resto de puntos como puntos de ruido. Y ahora simplemente ocultamos la categoría ruido. Y ahí tenemos aislada la zona. Ahora seleccionamos la planta superior del edificio y le asignamos su propia categoría. Y ahora vamos buscando aquí lo que serían las valoras, por ejemplo, y le asignamos su propia categoría. Aquí encontramos algunos puntos de ruido, los seleccionamos y los llevamos a la capa de ruido. Repitiendo con este tipo de selecciones, etcétera, vamos clasificando los elementos hasta llegar a un resultado como este, donde ya tenemos la categoría terreno, la vegetación baja, el ruido, la categoría cable, y en las categorías de usuario, por conveniencia, hemos metido la farola, la baranda y la planta superior y la planta baja del edificio para tener las plantas separadas. Y ahora con esta clasificación inicial ya entramos a lo que sería empezar a delinear sobre la nube de puntos. Entonces hacemos una capa donde vamos a dibujar el bordillo y con la herramienta de polilínea y la referencia a punto delineamos directamente sobre la nube de puntos. Aquí no habíamos establecido como actual la capa del bordillo, así que cambiamos de capa a la entidad. Y ahora procedemos a delinear el aparcamiento. Hacemos la capa aparcamiento. Esta vez sí tenemos cuidado de establecerla como actual y lo hacemos sobre la nube de puntos. Esto puede ser peligroso porque podemos pinchar por error algún punto que no esté en el sitio correcto y se nos puede mover algún vértice y no quedar correctamente, como vamos a ver un poco más adelante. Esto se puede solucionar fácilmente. Vamos a engordar un poco la línea. Y aquí vemos que tenemos un vértice que se nos ha desplazado, no está en el plano del muro. Entonces lo movemos y lo ajustamos. Otro método más interesante sería este editor raster, que lo que hace es sacar una sección en planta del edificio a un rango de cotas que nosotros determinemos, y lo que hace este raster es hacer una especie de mapa de densidad de los puntos, de forma que los píxeles más blancos es donde más puntos se han proyectado. Y podemos jugar con este rango de densidad para ir filtrando los puntos de la imagen, a fin de quedarnos solo por lo que serían las paredes y demás elementos verticales, que es lo que queremos delinear en este caso. Entonces, a partir de este raster, con la herramienta de vectorizar, busca automáticamente todas las líneas del raster. Esto requiere normalmente de un proceso de edición porque hay mucha información y el proceso automático tiende a sacar más segmentos de lo que nos suele interesar. A veces se equivoca porque hay como varias líneas en las paredes, etcétera. Pero desde aquí mismo pues podemos ir editando y conseguir una buena vectorización
Y finalmente, pues guardar el dibujo en una capa y de pasarlo de nuevo a 3D. De forma que cuando vuelvo, ahí tenemos la polilínea de la planta en su sitio en 3D. Una forma similar, aunque más manual, sería haciendo unos cortes coplanares, que va a hacer unas secciones también de la planta a un intervalo determinado, de forma que tenemos los cortes a diferentes cotas de la nube de puntos. Y sobre estas secciones, directamente en este editor, podríamos dibujar una polilínea y establecer la vectorización manualmente. Desde aquí podemos editar todos los vértices, etcétera. Y con la opción de transferir, podemos llevarnos las entidades de nuevo a 3D. Y ahí tendríamos la polilínea directamente desde el editor. Evidentemente, como hemos cogido una cota, digamos, arbitraria, no está a la cota del terreno. Para bajar la polilínea, lo que vamos a hacer es elevarla a la nube de puntos. Primero, la vamos a separar de la pared y para ello vamos a usar la herramienta de desplazada paralela. Como no sé exactamente el orden en el que está definido ahora mismo la polilínea, no sé si la paralela es izquierda o derecha. Así que voy a hacer las dos y borraré la que no me interese. Y lo desplazo 10 centímetros. Y ahora cogemos la polilínea exterior, que es la que nos interesa, y le decimos que la queremos elevar a la nube de puntos. En discretización podemos un valor muy alto para que no meta vértices extra, y en el radio de búsqueda ponemos 5 centímetros para que no vuelva a coger puntos de la pared, ya que le hemos separado 10. Ahora, al elevarlo nos damos cuenta que la planta superior del edificio está cogiendo de ahí puntos y nos está deformando la polilínea. Para solucionarlo, pues simplemente ocultamos los puntos y volvemos a elevar. Y de esta manera ya está en la cota correcta. Ahora deshacemos la paralela haciendo el movimiento inverso. Y ya tendríamos la planta en la cota correcta y correctamente delineada. Ahora nos vamos a centrar en la puerta que es aquí junto a las escaleras. Restauramos los puntos para verla bien. Y en este caso lo que vamos a hacer es establecer un plano de referencia en la pared donde está la puerta. Lo que hacemos es definir un plano a partir de 3 puntos y mientras este plano esté activo, todo lo que dibujemos será sobre este plano y así no tendremos problemas con el ruido de la nube de puntos, etc. Hacemos la capa puerta y hacemos una polilínea sobre el plano. Ahí este vértice se nos ha desplazado y además no lo habíamos puesto en la capa correcta. Lo movemos y movemos el vértice. Y podemos ver que la polilínea ha quedado plana. Quitamos el plano. Y ahora lo que vamos a hacer es rematar el aparcamiento. Y para ello nos vamos a ayudar del propio CAD. Nos conectamos a AutoCAD y vamos a transferirle la capa del aparcamiento. Y ahora vamos a completar este segmento de aquí que nos faltaba. Le copiamos la capa y lo mandamos de vuelta a Point Cloud Editor. Y ahora, para ir más rápido, lo que vamos a hacer es activar la sincronización, que hace que en tiempo real se transfiera la información entre el CAD y la aplicación. De manera que si yo ahora dibujo sobre el Point Cloud Editor y hacemos lo que sería el contorno de la escalera de acceso,
vemos que la línea se transfiere automáticamente al CAD. Y ahora, aprovechando el propio CAD, dibujamos la primera línea transversal de la escalera y medimos el tamaño de huella, que son 30 centímetros. Y en el propio CAD vamos haciendo paralelas a esa distancia para obtener todas las líneas. Esto se podría poner a la cota fácilmente con el comando de elevar, como vimos antes. Y finalmente las ponemos en la capa correcta. Y con esto tendríamos la delineación de la nube de puntos. Ahora pasaríamos a la parte de modelado. Ahora lo que hacemos es, aprovechando la clasificación que hemos hecho antes, dejamos solo las categorías de no asignado y terreno. Y vamos a aplicar el filtro CSF que nos sirve para encontrar el terreno. Este filtro se basa en calcular una malla por debajo de la nube de puntos, básicamente. Esta resolución sería el tamaño de celda y esta distancia es como un grosor de esa malla a partir del cual los puntos que estén dentro de la malla serán considerados terreno. Entonces, como vamos a ver cuando acabe el filtro, aquí el problema es al usar una malla, los elementos son perfectamente verticales. Vemos que tiende a tener algunos pequeños errores y la parte inferior de los objetos tiene ese margen de error de la distancia de clasificación. Finalmente, invertimos la selección y ponemos los puntos en la categoría de terreno. Y ahora lo que hacemos sería establecer como visible solo el terreno y aprovechamos para hacer que solo el terreno sea triangulable. Al decir que solo el terreno es triangulable, serán los únicos puntos que intervendrán cuando hagamos perfiles o calculemos modelos, estén o no estén visibles. Vamos a proceder a crear una malla a partir de esta nube y vamos a decir de una distancia de interpolación alta para que queden el menor de huecos posibles y al rellenar huecos no trabaje tanto. Bien, y aquí tendríamos nuestra malla. Esto, el problema que tiene inherente a trabajar con nube de puntos es que por la propia densidad de la nube siempre hay como pequeñas protuberancias en el terreno, de forma que si calculamos el curvado del modelo, etcétera, el curvado tiende a quedar muy sucio con muchas líneas, porque claro, tenemos toda esa definición. Entonces, una forma muy rápida de conseguir un curvado más limpio es suavizar el modelo, que es lo que estamos haciendo ahora, para dejarlo mucho más plano, eliminar esas protuberancias y de esta manera tendríamos un curvado limpio. Bueno, este modelo podríamos, de forma análoga a las nubes de puntos, podríamos analizarlo atendiendo a sus representaciones, por ejemplo, obteniendo un mapa de alturas. Configuramos la paleta para que coja todas las cotas del modelo y vamos a utilizar, pues, por ejemplo, 20 rangos de colores.
Aquí podríamos ver el mapa de pendientes. Y si lo vemos en alzado, pues podemos ver el terreno es bastante plano, bastante suave. E incluso podríamos analizar lo que son las pendientes. Hacemos un mapa a 5 rangos. La pendiente del 25% podríamos, por ejemplo, cambiarle el color y ponerle un magenta. Y así rápidamente podríamos detectar anomalías si hay algún pico en la malla o un talud muy pronunciado o lo que fuere. Eso se lo deja desactivado. Bueno, se lo digo porque no ha funcionado aquí. Y finalmente pues podemos curvar el modelo. Vamos a establecer un intervalo de curvas normales de 0.1 o 0.2, perdón, y las curvas directoras a 1 metro. Y este sería nuestro curvado. Como vemos, ha quedado bastante suave, sin líneas raras y sin picos, etcétera, gracias al suavizado. Y ahora, para analizar si este modelo efectivamente está bien ajustado o nos hemos pasado con el suavizado o lo que sea, lo que podemos hacer es analizarlo respecto a la nube de puntos por los perfiles, por ejemplo. Entonces volvemos a activar la nube de puntos y vamos a utilizar este camino como guía para dibujar un eje. Esto, si lo tuviésemos la geometrización en un LAN XML o definimos el eje en un programa de diseño como MDT, etcétera, se podría importar e interpretar directamente. Y ya una vez que tenemos nuestro eje, vamos primero a activar nuestra malla de nuevo y vamos a reactivar las categorías porque quiero ver en el perfil todos los puntos, no solo los de terreno, para tener un mejor contexto a la hora de comparar. Bien, y ahora sobre el eje le decimos que queremos hacer cortes transversales. Activamos los modelos, las nubes de puntos, hacemos cortes cada 5 metros y designo el ancho de banda a ambos extremos del camino, que tiene unos 3 metros a cada lado. Aceptamos y aquí tendríamos el resultado. Y entonces podemos ir analizando cada uno de los cortes, cómo se va adaptando a la nube de puntos, y podemos ver que tiene como la curva que hace el modelo, que es debida al suavizado. El editor también tiene otra función interesante, que es que nos permite mostrar los cortes anteriores y posteriores al actual. Ahí veríamos el anterior y ahí el posterior, de forma que podemos analizar la tendencia que tiene el terreno y así rápidamente ver si hemos cometido un error de bulto o lo que fuere. Y ahora para sacar, digamos, los resultados, una cosa rápida que se puede hacer es generar un vídeo. Por ejemplo, aprovechando el eje, hacemos un recorrido siguiendo el eje. Primero voy a establecer como fondo un skybox en vez del color plano. Y ahora grabamos un recorrido a partir de este eje. Vamos a configurar que la obtención de los puntos del recorrido sea con el siguiente punto en vez del azimut del eje. Cogemos como fuente de cota la malla suavizada
quitamos los puntos singulares para que sea más homogénea la distribución y queremos ver las nubes de puntos, no queremos ver los curvatos y malla de dibujo ahora mismo no está activo, así que no importa. Y vamos a hacer un vídeo de 30 segundos. Y lo vamos a grabar aquí como recorrido. Podríamos grabarlo una resolución de 480, 720p hasta una resolución de 4K. Vamos a dejar 1080, que es mi resolución actual, y le damos a grabar. Y aquí iremos viendo una preview de los fotogramas que se van generando. Y finalmente tenemos nuestro vídeo renderizado. Y finalmente podemos compartir con cualquiera nuestro proyecto publicándolo en la nube. Entonces iniciamos sesión y establecemos los datos del proyecto. Vamos a llamar Webinar Galileo Universidad. Ponemos la descripción, proyecto demostración webinar, por ejemplo, y unas etiquetas. Pues webinar, SLAM, Galileo. Y decimos que queremos sacar la nube y el dibujo CAD. Le damos a aceptar y ahora nos va a dar un enlace desde el que podemos acceder a este proyecto. Y aquí vemos de vuelta la nube de puntos. Y si vamos a la visualización y empezamos a mostrar los distintos atributos, vemos la representación por intensidad, la representación por cota, y si ponemos la representación por categoría, vemos que nos ha mantenido la clasificación del terreno, la vegetación, etc. Desde aquí podríamos filtrar o ocultar categorías, retornos, etc. Establecer las vistas ortogonales, zoom, extensión y demás controles típicos. Y desde las herramientas podemos hacer mediciones directamente del visor web, capturando coordenadas o midiendo distancias, medir áreas. E incluso obtener un perfil directamente de la nube de puntos. Y este perfil, de forma similar al de la aplicación de Point Cloud Editor, va en tiempo real. Podemos cambiar el ancho de banda al vuelo y se va recalculando. Y podemos analizar directamente aquí el perfil, o podríamos exportarlo a un fichero CSV o un fichero LAS, lo que son los puntos proyectados. Y si nos vamos a escena, podemos activar y desactivar los elementos visibles. Y si abrimos dibujo, vemos que están todas las capas que hicimos en el proyecto, pero están apagadas como las teníamos al publicar. Y si las activamos, vemos que van apareciendo las polilíneas que delineamos anteriormente. Y aquí podemos ver cómo se ha exportado también la vectorización junto con la nube de puntos clasificada. Y de esta manera, cualquiera que tenga con cualquier dispositivo con un navegador compatible con WebGL sería capaz de visualizar el proyecto. Y eso es todo por mi parte. Vuelvo a dar paso a los compañeros de Galileo.
Muchas gracias, Francisco, por tu participación, por tan interesante presentación. Sí, vamos a pasar, Elvis Medina, claro que sí, vamos a pasar en este momento a preguntas y respuestas. Unos minuticos. Tenemos a Elvis Medina, que pregunta que le gustaría adquirir el software, pero le gustaría recibir capacitación a nivel básico, intermedio y avanzado. Sí, perfecto. Cuestión, Elvis, nos dejes tu contacto, o creo que ya te tenemos en la base de datos, ya nos ponemos de acuerdo contigo. Y pues la capacitación la podemos hacer a través de nosotros como empresa, o también Aptitude nos apoya mucho en este caso. ¿No es así, Felipe? Sí, así es, pero antes de nada puntualizar una cosa. Vemos que Elvis es del Ecuador. Entonces, bueno, la verdad que la convocatoria ha sido amplísima desde Colombia a toda la región andina e igualmente en España. Entonces, lo que sí ahí recomendaría que cada uno que sea de un país diferente, pues obviamente pues contacte con su distribuidor local, ¿vale? Eso quede muy, muy claro. Pero sí, digamos que el discurso que dice Miguel es tal cual, justo de esa forma. Listo, gracias. Tenemos a J. Celis, que nos pregunta que si él escanea una vía, ¿qué longitud puede escanear? ¿Qué error puede encontrar? Y los puntos de control para ajuste, ¿a qué distancia sugieren instalarlos? Bueno, en este caso, si se hace con el equipo que me mostramos. Bueno, ahí está el ingeniero Julián que nos apoya. Sí, gracias. Sí, mira, en realidad CHC, de hecho estuvimos en la fábrica y hay algunos clientes que han ideado sus montajes y hay algunos ejercicios prácticos de montarlo en un vehículo, en una moto. Sin embargo, los sistemas SLAM en realidad no están directamente como su propósito principal, y particularmente este no es precisamente para un carro, ¿sí? Es decir, si voy a obtener una nube de puntos, ¿sí? Pero requiero hacer un refinamiento bien importante y requiero pues entender de que hay otra clase de equipos que también están en la misma línea de CHC y otras marcas que también manejamos más orientados a ese tipo de levantamientos en vehículo, ¿sí? Y hay otra serie de software que son también orientados. De hecho, Aptitude pues también trabaja con ellos, pero hay otras herramientas adicionales en tema de lineales y en vías que también te permiten manipular esa información. Respecto al tema de los puntos de control, pues es conocido que para el tema, lo que llamamos mapeo móvil, podemos tener puntos verticales y puntos horizontales, ¿sí? Dependiendo el tipo de levantamiento que se haga, ¿no? Hay que tener en cuenta que la reflectancia que se tiene con los sistemas SLAM no son las mismas que tendríamos con un escáner como un Rigel u otros, con otros escáneres de una densidad de puntos mayor, con tecnología de tiempo de fase. Entonces, digamos que no es imposible, sí, porque hay tecnologías como Green Valley, que tiene el Ligrip 300, que viene con un montaje para carro, y es el mismo GSI de 32 líneas a 300 metros, y lo utilizan para MMS, ¿cierto? Para mapeo móvil. Pero hay que tener claridad de que las precisiones no van a ser las mismas o equivalentes a un equipo de mayor precisión, un Leica Pegasus, un Trimble, un CHC Alpha Uni 20 que está diseñado para este tipo de tecnologías, un Rigel. Entonces, al final, ¿cuál es la tendencia de lo que hemos encontrado nosotros en vías cuando se han hecho con otro tipo de escáneres? Tenemos clientes que en ciudad han colocado puntos cada 150 metros. Tenemos experiencias con el IDU en Bogotá con puntos levantando la 11 con sistemas de mapeo móvil cada 100 metros, ¿sí? ¿De qué depende? De muchos factores, ¿no? Del punto de control como lo ponga, de la precisión que me exija mi cliente, si es para topografía con precisión por debajo de los 3 centímetros, 2 centímetros, es muy relativo, ¿sí? En vías, las experiencias que hemos tenido en vías rurales, hemos tenido clientes que han llegado a poner puntos de control, o sea, amplias, estamos hablando de autopistas del café, cosas como esas. Tenemos clientes que han puesto puntos incluso cada 500 metros, ¿sí?
de puntos de control. Entonces, en eso es muy relativo. Sin embargo, lo que queremos es resaltar y enfocar de que esta tecnología SLAM, particularmente, ya es bajo cuenta y riesgo del cliente montarlo en un carro y es viable, sí, te van a dar una nube 3D, sí, pero de pronto es un reto poderla ajustar, ¿sí? Hay otros escáneres que están más diseñados para eso. No sé si eso de pronto resuelve la inquietud. Gracias, Julián. Tenemos otra pregunta de Miguel Laos. A la hora de hacer la reconstrucción tras la toma de puntos, ¿es necesario el software del CHSNAV o se puede hacer con algún otro? Para responder la pregunta, sí es necesario el software. El software viene sin costo, con licencia perpetua, actualizable vitalicia, sin costos de mantenimiento en el tiempo, pero además también las actualizaciones no requieren de la intervención de nosotros como distribuidores. Una vez que tú abres el software y estás conectado a internet y él detecta que existe una nueva versión del software, él te baja la información de lo que mejora y la puedes descargar tú mismo, y las actualizaciones son vitalicias, gratuitas para el software y viene incluido con el equipo. Entonces sí es necesario para generar 9 puntos, y así sucede casi con la mayoría de equipos SLAM. Cada uno, para al menos generar la 9 puntos GLAS, es necesario, pues, por el algoritmo y el desarrollo que se tiene como tal. Gracias, Julián. Excelente por tu respuesta y aclaración. Celis nos vuelve y nos pregunta que comprende la respuesta, pero estaba pensando en recorridos a pie con el SLAM, no desde el vehículo, para vías cortas, 1 kilómetro hasta 5 kilómetros. Sí, estos equipos SLAM lo hemos utilizado en esas distancias caminando, ¿sí? Es muy eficiente, lo hemos hecho para la línea del metro en Bogotá, para distancias precisamente cortas como eso, como 1 kilómetro caminando, 2 kilómetros, y hemos encontrado en tiempo real precisiones del orden de los 5 centímetros y con unos ajustes relativos un poco menores en algunas zonas, de que depende de la velocidad que camine, de la densidad de gente que haya, de puntos móviles, ¿sí? Como siempre hay muchos factores, pero sí podemos pensar de tener unas precisiones por debajo de los 5 centímetros. Hemos hecho ejercicios también en circuitos como en vías, ¿sí? Digamos, y hemos cerrado y hemos llegado a tener comparaciones de la nube de puntos relativas del centímetro, ¿sí? Es decir, comparando puntos, volviendo al mismo sitio con el mismo escáner, ¿sí? Partiendo de un punto, haciendo un recorrido, cerrando la nube de puntos y comparando esa nube de puntos, y hemos tenido precisiones bastante significativas, es decir, el ajuste interno de la nube de puntos, ¿sí? La precisión relativa como tal del mismo. Importante que no se mencionó que el equipo tiene autonomía de 60 minutos, pero adicionalmente a eso se puede hacer cambio de batería caliente, entonces podemos tener una operatividad continua. Gracias, Miguel. Gracias, Julián. De pronto, si tenemos alguna otra pregunta, este sería el momento. Si no, bueno, ¿podemos hacer levantamiento en interiores y me afectaría la iluminación del sitio? Pregunta Jorge Weimar. Pues digamos que si la nube de puntos o hecho, la colorización es un factor relevante para ti, acordémonos que en el LiDAR pues yo no necesito que sea ni de día, puedo trabajar de noche a oscuras completamente porque es láser, ¿no? Es una luz inducida. Entonces, en este caso, que haya luz o no, es lo de menos, pero si es importante la coloración, pues de alguna manera sí es necesario. Las cámaras, de todas maneras, pues tienen un ISO que se ajusta automáticamente, ¿sí? Si tengo unos espacios oscuros, las cámaras se ajustan el ISO de manera automática, ¿sí? Entonces, pues de alguna manera tendríamos que hacer un poco más de ejercicios en ese aspecto, pero lo que te puedo decir es que las cámaras se ajustan con el ISO automáticamente, ¿sí? Y pues puede mejorar significativamente en ambientes de baja luz. Gracias, Julián. Tenemos otra pregunta de Carlos. ¿Se ha aplicado para levantamientos de quebradas donde puede haber mucha cobertura vegetal?
Bueno, realmente nosotros, digamos que la tecnología SLAM sí la hemos aplicado. Este es un equipo que salió al mundo apenas en marzo de este año y llegó a Colombia a finales de mayo. Hemos entregado alrededor de unas 5 unidades de 10 pedidas. Hemos tenido casos de estudio bastante interesantes, como el caso de la vegetación que hizo Miguel para el tema, pero tenemos experiencias con otros SLAM, como el caso de la marca Green Valley. Recordemos que estos SLAM, pues típicamente es el GESAI que tiene 3 retornos, entonces pues en vegetación de alguna manera tiene una penetración y yo también la puedo clasificar, independientemente que sea un escáner móvil terrestre, ¿no? Entonces sí, digamos que lo hemos utilizado en cobertura vegetal, no tanto en quebradas como tal, pero sí en cobertura vegetal, sobre todo un caso de estudio que hicimos con Agrosavia en la finca La Suiza, donde en norte de Santander, donde complementamos tecnología LIDAR aérea y simultáneamente hicimos unos ejercicios para cálculo de biomasa terrestre, ¿sí? Con el SLAM, con GPS, donde fusionamos la nube de puntos y todo aquello que por retornos o por altura o por velocidad aérea que no se pudo haber tomado se compensaba para hacer una tipificación de un par de hectáreas de cultivos específicos y hacerlo extrapolado para un cálculo de biomasa a mayor escala, porque pues es muy difícil hacer las dos técnicas en toda el área. Entonces se hacían nichos de bosque nativo, vegetación tipo 2, etcétera, y luego eso se extrapolaba, pero el ejercicio con vegetación pues fue bastante satisfactorio. Gracias, Julián. Tenemos una pregunta de J. Celis. Si con AppTop se puede mejorar el ajuste con los puntos de control y se puede llegar a 1 centímetro posterior al ajuste. Bueno, en nuestro software el tema es que la nube entra ya después de la reconstrucción. Entonces lo que sí podrías hacer es, si haces varias tomas, claro, eso normalmente, a menos que el registro lo lleve a coordenadas reales, está en un sistema local. Entonces lo que sí puedo hacer dentro del software es alinear los distintos escaneos, las distintas tomas para que encajen unos con otros. Pero para mejorar la precisión de esa reconstrucción, esos puntos de control, se tendrían que dar antes de llegar al software, en el momento en el que se reconstruye a partir de la toma del SLAM. Genial, Francisco, gracias por tu respuesta. Y tenemos una última pregunta de Fabián, donde nos dice si el software tiene filtros automáticos para eliminar el ruido. Bueno, hay algunos filtros que pueden ayudar. Hay filtros para encontrar puntos aislados en la nube de puntos, los típicos puntos que se quedan flotando, etcétera. Luego tenemos también algunos filtros para hacer filtros de densidad y homogeneizar la nube, y un filtro como el que he mostrado para hallar el terreno, que eso es muy útil también en áreas que tenemos vegetación y demás, pues suelen encontrar el terreno con bastante facilidad y ayuda bastante. Gracias, Francisco. Carlos nos pregunta si con el software de AppTop se puede combinar la nube de puntos y las fotografías para hacer modelos 3D. Vale, el software, los modelos que hace son 2.5D, no son 3D. Tanto las triangulaciones como las mallas son modelos como los de MDT, que son más para topografía, entonces no nos permiten hacer modelos 3D puros, es decir, que no sería posible. De acuerdo. Y Fabián nos pregunta que si el filtro de terreno podría aplicarse a túneles. Podrías, pero el filtro de terreno lo que hace es buscarte el suelo. Podría a lo mejor quitarte algunos elementos como los raíles o cosas así que tengas a ras del suelo y demás, pero por lo demás, a menos que hiciera alguna transformación para darle la vuelta a la nube o cosas así, no sería en ese caso de mucha más ayuda. Gracias, Francisco. Listo, si tenemos alguna otra pregunta, es el momento. De pronto, Jorge, vi una pregunta arriba, aplicada a arqueología, de Carlos.
Tal vez de pronto no la viste. Si subes... Bueno, que si teníamos aplicaciones en arqueología con el SLAM, ¿sí? Claramente esta tecnología ha sido ampliamente utilizada para el tema de arqueología, ¿sí? Recientemente, uno de nuestros clientes, la empresa GeoScan, la semana pasada acaba de medir unos petroglifos de una compañía minera que se llama Minera Quebradona en la zona del Cauca, y midieron unos bolones donde combinaron la tecnología de LiDAR aéreo, porque son rocas, unos bolones gigantes, estamos hablando que tiene más de 10 metros de altura, más o menos como eso, pero pues es unas zonas que se identificaron los petroglifos y hay unos resultados muy interesantes con lo que se hizo con este SLAM particularmente. Entonces la respuesta es sí, claramente nosotros experiencias que hemos tenido con escáner láser, nosotros recientemente hace un par de meses medimos con escáner láser terrestre Rigel, que obviamente es una tecnología diferente, es una tecnología de tiempo de vuelo de mayor precisión, de 3 milímetros a 50 metros y de 5 milímetros constantes a 800 metros, y ya con una cámara de 50 megapíxeles calibrada, medimos los petroglifos de las piedras del Tunjo, en Facatativá. Entonces también con unos resultados bien interesantes, y tenemos por ahí un videito rondando de ese trabajo que se hizo con la tecnología de escáner láser. Entonces, claramente una de las aplicaciones más importantes que se hace con estos son arqueología. Gracias, Julián. Listo, creería que estamos ok con las preguntas. Queremos agradecer por su asistencia, una gran convocatoria. Gracias a Julián, al equipo de Aptitop, a Miguel. No sé si tengamos algo más que añadir. Si no, nos despedimos y estamos en contacto para lo que necesiten. Bueno, sí, desde Aptitop, daros las gracias a todo el equipo de Galileo. Creo que ha sido un webinar muy interesante. Y que claramente estamos hablando de una tecnología que ya es absolutamente actual, y creo que la combinación de SLAM con nuestra solución es ganadora. Así que nada, muchas gracias a todos los asistentes, y en especial también a Francisco y a Antonio, que han estado trabajando por la parte de Aptitop, y un cordial saludo a todo Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Feliz día. Igualmente. Gracias, hermano. Chao. Muy bien. Muchas gracias.